En la Navidad de 2011, la modelo francesa Baptiste Giaviconi pidió a Karl Lagerfeld un importante favor: cuidar de su magnífica gata Choupette mientras asistía a un viaje de trabajo. El diseñador, a cargo de la casa de alta costura Chanel desde 1983, accedió a la petición de su amiga, sin imaginar que estaba por conocer a uno de los grandes amores de su vida. «Lo siento, pero Choupette es mía», le comunicó a Giaviconi 2 semanas después, cuando ella regresó a buscar a su mascota. Desde que Lagerfeld vio a Choupette, ambos se hicieron inseparables. El referente de la moda bromeó poco después y explicó que secuestró a la gata para convertirla en una top model, pero lo cierto es que el felino siempre fue para él mucho más que una mascota. Aún no hay matrimonio, todavía, para seres humanos y animales. Jamás pensé que podría enamorarme así de un gato, admitió en 2013 el diseñador. En una entrevista que concedió, el Kaiser de la moda confesó que dejaría a Choupette su herencia antes que a muchos y reveló que en caso de morir después de ella, quería que le incineraran y arrojaran sus cenizas junto a las de su gata. No habrá funeral. Preferiría morir. Yo he pedido ser incinerado y quiero que tire mis cenizas junto a las de mi madre y junto a las de Choupette, si es que ella muere antes que yo, declaró a la revista Número Magazine. Una gata ya millonaria más allá de poder recibir una parte de la fortuna del diseñador alemán, Choupette puede presumir de contar con una riqueza propia de más de $0,000,000. Con pelaje blanco y ojos claros, este ejemplar de gato birmano debutó en el modelaje en agosto de 2012, en una sesión de fotos en la que posó en brazos de la modelo francesa Laetitia Casta con la Torre Eiffel de fondo. Comenzó entonces una carrera que le ha reportado ganancias millonarias. Importantes firmas se han inspirado en su imagen para crear sus diseños y marcas como Opel. Otros herederos. A pesar de que aún no se ha procedido a la lectura del testamento, Choupette podría heredar una parte importante de la fortuna del diseñador, estimada en $196,000,000. Según la revista Le Figaro, la ley alemana establece que una mascota puede ser nombrada heredero a través de una asociación o fundación. En este país europeo, de hecho, existen casos previos de animales que se hicieron millonarios al convertirse en beneficiarios del patrimonio de sus dueños. Sin embargo, según declaró el propio Karl Lagerfeld, Choupette no sería la única en su testamento. En una entrevista, reveló que entre otros nombres también podría encontrarse el de su ahijado, Hudson Kroening. A sus 11 años, el hijo del modelo insignia de la marca Chanel, Brad Kroening, podría también recibir una parte de la sucesión. Conocido como el ahijado de Lagerfeld o el niño consentido de Chanel por la prensa especializada, el joven debutó a la edad de 2 años en la presentación Chanel Primavera-Verano 2011, junto a su padre.
Su participación en la pasarela causó sensación y desde entonces ha modelado para la firma en colecciones couture, métiers d'art y resort. Edimburgo, Texas, Dubái, Seúl, Roma, Cuba y Hamburgo son solo algunos de los 20 desfiles de la Maison en los que ha figurado.